Gloria a Cristo Jesús. Bueno, vamos a estudiar la Escritura en esta hora. Bendito es el nombre de Jesús. Y este tema le titulamos El diablo vencido y condenado. Gloria a Dios. A lo largo de la humanidad, a veces cuando escuchamos la palabra diablo, la gente empieza a tener miedo. La gente empieza a espantarse. Y aún en la cristiandad hay muchos que cuando los pastores hablan y pronuncian ese nombre, los que se reúnen dicen, no debes de hablar de ese nombre. Mejor di el innombrable. No hay que nombrarlo, porque ellos sienten miedo y sienten temor. Pero a lo largo de este tema vamos a hablar un poco de este ser, quién era en verdad y quién va a ser después de los tiempos. Para conocer, la Escritura enseña, hermanos, que Satanás, el diablo, es nuestro enemigo, es nuestro adversario, es enemigo de Dios. Entonces nosotros contra él y contra todos sus ángeles caídos luchamos todos los días. Mucha gente dice, ¿cómo? Pues yo nunca lo he visto. Es que él se manifiesta de varias formas y de muchas. Dice que él aún se disfraza de ángel de luz. Entonces la gente no puede, pues dice, pues yo no lo veo, yo no lo palpo. La Escritura dice que aún nuestros vecinos, nuestros familiares débiles sin Cristo pueden ser utilizados por el maligno para hacernos la vida pesada, ¿sí? Pero es nuestro enemigo, la Escritura nos enseña eso, y lo vemos en lo secular. Por ejemplo, cuando un equipo de fútbol va a enfrentarse con otro equipo de fútbol, primero lo estudia, ¿verdad? Ve videos, ve juegos, para ver cómo juega, cuáles son sus estrategias, para que cuando ya se enfrente totalmente puedan ganarlo y derrotarlo. Igual cuando alguien juega lucha libre o cualquier tipo de deporte, ¿no? Cualquier tipo de deporte que van a concursar, ellos primeramente estudian a su adversario, ven videos, ven cuál es su punto débil, cuál es su mejor golpe, etcétera. Y basado en ello se enfrentan, pero ya lo tienen bien estudiado, ¿no? Entonces, el enemigo nos tiene bien estudiados a nosotros. Hay un dicho que se dice, y seguro tú te vas a recordar, dice que el diablo sabe más por viejo que por diablo, porque en sí por diablo no sabe nada. ¿Por qué por viejo? Porque él ha tratado con la humanidad desde el principio de que se inició esto. Entonces él sabe lo que nos gusta, lo que no nos gusta, él sabe en lo que flaqueamos. Gloria a Dios, en base a ello nos va aventando esas tentaciones. ¿Ok? Entonces, en este día vamos a hacer un pequeño recorrido, porque esto es largo, pero en este tiempo de culto y de predicación, vamos a hacer este recorrido para empezar. Entonces, Isaías 14:11, ¿ya lo tienes? Vamos a leer cómo dice la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesucristo. Dice, descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos será tu cama, y gusanos te cubrirán. ¿Ok? O sea, aquí empieza a decir en el 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Verdad? Aquí es un pasaje en Isaías, del profeta Isaías, donde sale a relucir este ser, ¿verdad? Que todos hemos escuchado del enemigo de nuestras almas, de Satanás, del diablo. Dice, vamos a leer con detenimiento, Isaías 14:11, dice, descendió al Seol tu soberbia. El Seol es el lugar de los muertos, es el lugar de la gente perdedora, ¿sí? Por eso dice, descendió al Seol. ¿Qué descendió? Dice,
tu soberbia. ¿Sí? Dando a entender que por soberbio, ¿verdad? ¿Qué es una persona soberbia? Una persona soberbia es aquella que no quiere que nadie le diga nada, ¿verdad? Que nadie le mande. Se creen tan grandes que dicen, no, a mí no me dice nada. Con soberbia, ¿verdad? Dice, descendió al Seol tu soberbia. Dice, y el sonido de tus arpas, y el sonido de tus arpas. Cuando nosotros escuchamos arpas, a lo mejor algunos dicen, ¿qué será eso, no? Porque estamos en una etapa moderna donde casi las arpas pues, no se ven, ¿verdad? Ahora tenemos guitarras, sintetizadores y todo un instrumento de sonido que es diferente a lo que antes se usaba. Pero dice, y el sonido de tus arpas. La escritura enseña, hermanos, que Satanás, llamándose Lucifer, él era encargado de la alabanza hacia Dios, ¿ok? Él era el encargado. Aparte de que aquel le nombra Lucero, pero en su nombre es Lucifer, que significa portador de luz, portador de luz. Entonces era como el que iba delante de Dios. Dios lo tenía era un querubín. Es uno de los, Dios tiene varias, ¿cómo te diré? De ángeles, tiene serafines, tiene querubines, tiene arcángeles, ¿sí? Entonces él, Satanás, Lucifer, era un querubín, o sea, era un de los más grandes, ¿sí? Dice, pero Dios lo había puesto para que él llevara y fuera delante de Dios, ¿ok? Como el que es su guardaespaldas, por decirlo así, como para entenderlo, ¿no? Dice, descendió al cielo tu soberbia y el sonido de tus arpas, porque cuando él, ahorita vamos a ver ese texto, cuando a él lo crearon, cuando Dios lo creó a Satanás o Lucifer, se tocó música, ¿sí? Entonces él, cuando se refiere en el cielo antes, cuando él estaba allá, cuando se refería a Lucifer, ellos rápido lo connotaban con la música, ¿sí? Porque él era encargado de que decía a los demás ángeles, vamos a adorar a Dios, ¿sí? Y él dirigía, como que dirigía la alabanza hacia Dios, ¿ok? O sea, él es como, vamos a decirlo así, no dice exactamente la Biblia, pero para que se entienda en nuestro lenguaje, era como el director de la alabanza, ¿ok? El que dirigía. El que decía, vamos a alabar a Dios, y todos los ángeles se sujetaban y él dirigía la alabanza hacia Dios, porque él tenía ese don que desde que nació, desde que lo crearon, lo creó Dios, lo creó con ese don de la música, ¿sí? Por eso dice aquí, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gloria a Dios. Entonces, Satanás sabe de música y conoce de música, ¿ok? De ahí es cuando nosotros miramos, no sé si ha escuchado, a veces no profundamente, pero ha escuchado que algunas canciones no cristianas, sino del mundo, tienen mensajes subliminales, ¿ok? Se ha escuchado de Gloria Trevi, se ha escuchado de varios cantantes que tienen mensajes subliminales cuando la cinta o el disco se pone al revés. Hoy en día hasta ya se dice todo al derecho, ya los mensajes los tienen hasta al derecho, ya no hay tanto que buscar, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Hay dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas, ¿ok? Y cada uno de ellos tiene su alabanza, cada uno de ellos tiene su música, ¿sí? Entonces, el reino de las tinieblas tiene su música, todo aquello que nosotros escuchamos, que mueve tu cuco, mami, no te metas con mi cuco, vamos a tomar, seguiré tomando, todo lo que escuchamos, ¿verdad? En los tianguis, la música que ponen, todo eso, entonces eso corresponde, se le nombra música del mundo, música de las tinieblas. Y ya en Cristo es la música, la alabanza a Dios, que es como te alabaré Jesús, yo tengo un amigo que me ama, cosas de esas. Entonces cada reino tiene su música. Entonces, cuando el enemigo fue echado abajo a la tierra, él se trajo su conocimiento de la música, ¿sí? Entonces acuérdate que él acá dice que él quería ser como Dios. Dice aquí, mira, dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas.
gusanos será tu cama y gusanos te cubrirán. Está hablando sobre la condenación que va a tener en los tiempos futuros el diablo o Lucifer, ¿verdad? Ahorita él no está condenado. Ahorita él anda haciendo sus desperjuicios, pero se le va a acabar su tiempo. Gloria a Dios. Dios le está permitiendo que haga y deshaga, pero tiene una condenación. Por eso dice aquí, gusanos será tu cama y gusanos te cubrirán. Entonces, ¿qué le va a pasar en tiempos futuros al enemigo? Él va a estar siendo como atormentado. ¿Sí, hermanos? Va a estar siendo atormentado y dice que gusanos será su cama y gusanos le cubrirán. Ese va a ser un tipo de tormento de Satanás. Luego dice en el 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Es lo que Lucifer tuvo ese sentir. Él quiso ser adorado. Él quiso estar en el trono donde estaba Dios. Ok, ese fue el sentir. Es cuando él pecó. Dios lo conoce todo. Conoce aún los pensamientos de los seres humanos y aún los pensamientos de sus ángeles. Él se percató cuando Satanás tenía ese sentimiento. Ok, pero él lo dejó que cayera. Dios se dio cuenta cuando él empezó a sentir ese deseo de querer que él lo adoraran. ¿Se acuerdan esta escena, hermanos, cuando Jesús, si es que no lo leíste, lo has mirado en las películas, cuando Jesús entra a Jerusalén en un burrito? ¿Se acuerdan? Se le nombra en la católica, lo celebran mucho, dicen que es el Domingo de Ramos, ¿verdad? Es cuando dice la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y Jesús entra en un burrito. Bueno, hay una como anécdota o parábola o alegoría de que el burrito que en el cual, verdad, iba Jesús, dice la escritura que lo pidieron prestado y luego lo iban a devolver. Entonces, esto no sucedió, pero es una forma como de alegoría para entender algo. Supuestamente el burrito, ya que ya se había bajado Jesús, lo llevaron otra vez al burrito, a su casa donde vivía con sus dueños. Entonces el burrito llega y le cuenta a los burritos más ahí, los animales, dice, no hombre, dice, yo llegué y me aplaudieron. Y me gritaban y me aplaudían y me ponían sus túnicas y yo pasaba y gritaba, no, bien contentos. Y el burrito estaba como muy fascinado y estaba como diciendo, pues soy grande, no, pues entré, no, hubieran visto ustedes lo que pasaba. Y sabemos que no le cantaban al burro, no le gritaban al burro, no se alegraban por el burro. Se alegraban por Jesús que iba montado en el burro, ¿sí? ¿Ok? Entonces, a Satanás también así. O sea, como él iba con Dios, siempre él era el portador de luz, entonces la gente, ¿verdad?, alababa a Dios y pues ahí estaba Satanás y pensaba que la alabanza era para Satanás. Así puede ser que nos pase a nosotros hoy, ¿verdad? Yo puedo predicar la palabra de Dios, yo puedo orar por un enfermo, el enfermo se sana y la gente me agradece, pero yo que tengo que decir, no, dale gracias a Dios, ¿sí? Dale gracias a Dios, porque no tenemos por qué nosotros robarle la gloria y honra a Él. Nosotros somos nada más como los burros, donde Jesús va montado. ¿Se va entendiendo? Esto no lo había entendido Satanás, sino él quiso llevársela. Él miró todo la adoración, la alabanza que se le daba a Dios, y él quiso ser igual que Dios. Dice aquí en el 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré como semejante al Altísimo. Dice en el 15, mas tú derribado eres hasta el Seol a los lados del abismo. ¿Ok? Entonces, se percató de eso. Satanás empezó a hacer como un golpe de estado, por decirlo así.
empezó a hablar como con los ángeles. Miren esto, miren lo otro, no, pues, ¿por qué Dios quiere que hagamos lo que Él? No, no, nosotros también debemos. Ok, de eso habla la Biblia, no sé si ustedes han escuchado sobre una Biblia que se llama la Biblia satánica, de Anton LaVey, que fue la primera iglesia allá en Estados Unidos, ¿sí? Entonces, esa Biblia habla de eso, habla de que si Dios dice no peques, dicen que Dios nos esclaviza. Y Satanás dice, no, ustedes pequen lo que quieren. Y dice, ya ven, Satanás nos da libertad y Dios nos esclaviza. O sea, juega con la mente. Es una ideología, una filosofía que juega con la mente. Y nosotros, hermanos, ¿qué nos gusta? Pues la verdad nos gusta el pecado, ¿o no? Nos gusta tener varias mujeres, tomar, poder ser, tomar lo ajeno, hacer todo lo malo, nos gusta, la verdad. Entonces, cuando la gente no tiene temor de Dios y encuentra en el Satanás que dice, no, miren, los engaña, les dice que un día él va a vencer a Jesús. Dice, un día yo lo derroté. Es mentira que él resucitó, es mentira, dice. Yo lo vencí, él está muerto. Dice, pero un día va a haber otra batalla y yo la voy a ganar. Si tú me sirves, cuando yo gane yo esa batalla, tú vas a estar como mi príncipe gobernando el mundo. Los engaña y la gente lo cree porque nunca han leído la Biblia, que la Escritura nos enseña que Satanás ya está vencido y derrotado y está condenado y que en el futuro estará en el lago de fuego que arde por todos los siglos y por toda la eternidad. La gente no lo sabe. Hay como un mito o algo que es fantasioso, porque hasta el mismo Satanás se le nombra como el príncipe del Averno. Y a veces en películas o en revistas o en caricaturas, en cuentos, lo describen que él está en el infierno, en un trono gobernando y atormentando a la gente. Pero esto no es así, la Escritura no lo enseña eso. La Escritura dice que el diablo todavía no está en el infierno. Va a llegar al final de los tiempos al infierno, pero no para gobernar y atormentar a los que van a ir ahí. No, él también va a ser atormentado, como todos. Pero como la gente no lee la Biblia y se lo muestra así en la tele o en las revistas, y dice, mira, ahí está, que llega alguien y está el diablo ahí sentado en su trono. A ver, ven, mi esclavo, y lo empiezan con tridentes, lo empiezan a dar de piquetes y todo eso. Y entonces la gente cree que él es el príncipe del Averno, el que está gobernando el infierno. No, 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 él no tiene un trono en el infierno. Él todavía no está en el infierno. Él y todos sus demonios andan en los aires, andan en la tierra. Pero al final de los tiempos, cuando ya va a ser el juicio, él con todos los suyos se van a ir al infierno, pero no para reinar, sino para ser atormentados por los siglos de los siglos de los siglos. Pero te lo vamos a leer para que vean que lo que estamos hablando es cierto. Vamos a ver otro pasaje en Ezequiel 28:11. Ezequiel 28:11. Entonces, normalmente la gente cuando escucha la palabra diablo como que tiene miedo. Ay, tiene miedo. Posiblemente antes cuando no conocíamos de Dios, pues posiblemente deberíamos tener miedo. Pero hoy nosotros, hermanos, que ya conocemos a Cristo y que le hemos entregado nuestro corazón a Cristo, nosotros no debemos tener miedo. Porque ahora el que es nuestro pastor y el que nos socorre, ¿quién es? Jesucristo. Y Jesucristo es el Todopoderoso. Él es nuestro pastor y Él nos defiende. No, no, no. Ahora el enemigo, ¿sabes qué? O sea, Satanás, él es el que debe tenernos miedo. Estas palabras a lo mejor para muchos dicen, ¿cómo? No, no, ¿cómo puede ser? Sí. Porque ahora si ya recibimos a Jesús, tenemos una unción, tenemos el poder. El enemigo tiene que huir de nosotros, no nosotros huir de él. Él tiene que temblar, no nosotros temblar. Pero cuando desconocemos y no conocemos esto, entonces nos da miedo. No, Ezequiel 28:11 dice así en el nombre de Jesús. Dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo, si quieres César, guárdala ahí tantito tu guitarra para que, métela ahí, ajá, y para que.
Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levántate endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Mira cómo le está hablando al enemigo. Dice, tú eras, no que tú eres. Dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Se mira cómo Dios lo había hecho. Era el sello de la perfección. Era lleno de sabiduría y acabado de ¿qué? De hermosura. Luego dice en el 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Mira cómo estaba vestido en aquel tiempo. Hoy ya no lo está, pero estaba él así. Dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, de topacio, jaspe, crisólito, berilo, y onix, y de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Aquí es donde te decía yo. Habla sobre qué tamboriles y flautas. Cuando él fue creado, se tocaron tamboriles y flautas. Él fue creado con música, ¿sí? Él empezó a crear la música para Dios cuando estaba en el cielo. Gloria a Dios. Pero cuando él fue desechado del cielo y fue bajado a la tierra, él se trajo la música, la alabanza que era para Dios, pero él la contaminó. Ahora él empezó a incitar a la gente que compusiera cantos, pero no para Dios, sino para la mujer, para el desamor, para el herido. Ves cómo canta Paquita del Barrio, lo que cantaba también Lupita D'Alessio, puros cantos de desamor, puros cantos de depresión. Un día estuvimos aquí sobre los cantos de Camilo Sesto, ¿te acuerdas, Herminio? Miénteme, amor escondidas, o sea, puro adulterio, fornicación y todo eso. Hoy la gente que tuvo un corte con su relación, luego van a escuchar a Camilo Sesto, a Juan Gabriel, ¿verdad? Y ahí sienten que su alma se la sacia, se las acaricia, ¿verdad? Pero si a alguien que no conoce a Dios, tú le das un canto, un CD, un cassette de Cristo, de alabanzas de Dios, es muy complicado que lo escuche. Ahora va a escuchar una y luego lo guarda y sigue con su Sonora Dinamita y sigue con su rock and roll. ¿Por qué crees? O sea, ¿por qué? ¿Por qué será eso? Que si tú le das un CD, un cassette, una memoria con alabanzas de Cristo, de Dios, como que le das, como que no le gusta, como que no, esto no, y mejor sigue poniendo su música, ¿por qué? Porque él está en tinieblas, él está en tinieblas. Todos aquellos que ya pasamos a la luz, ahora a nosotros nos debe dar asco la otra música, y a nosotros la alabanza de Dios es la que nos debe de dar gozo y alegría, gloria a Dios. O sea, eso también es como un tips, como un, ¿cómo te diré? Como un probador para ver cómo estamos con Dios. Gloria a Dios. Si todavía nos sigue deleitando la música del mundo, o ya no, gloria a Dios. Ahora más nos deleitamos en las cosas de Dios. ¿Qué es más preferible? ¿Pones música cristiana o música del mundo? Ahí cuando tú tienes que medirte tu nivel. Gloria a Dios. Entonces dice, ¿cómo estaba vestido? Vamos a ver cuántas piedras preciosas era su vestidura. Dice, era tu vestidura de cornerina. 1, ¿verdad? Topacio, 2. Jaspe, 3. Crisólito, 4. Berilo, 5. Onix, 6. Zafiro, 7. Carbunclo, 8. Esmeralda, 9. Y oro, 10. Sus vestiduras tenía de 10 piedras preciosas. Gloria a Dios. Tremendo. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Dice en el 14, dice, tú, querubín. Aquí ya dice, ¿verdad? Te digo que hay ángeles, arcángeles, serafines, pero él era de la rama de los querubines, casi de los más altos de la jerarquía angelical. Aleluya. Dice, tú,
querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. A los querubines se les nombran piedras de fuego, porque la escritura enseña, cuando habla de los seres vivientes que vuelan, dice que eran como si fueran carbones encendidos que brillaban, porque fuego tienen dentro. Entonces habían otros querubines y él era el que comandaba y estaba en medio de ellos. Dice, tú querubín protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos. ¿Cómo era? Perfecto. Desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad, pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, ¿verdad? Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. O sea, como Dios lo había creado hermoso, lo había creado con vestiduras, le había dado un lugar, Él se enalteció. Como decimos comúnmente, se creyó el muy. ¿Ya? Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Así lo puso el Señor. Era el querubín protector, era el querubín grande, lleno de luz, de esplendor, bien vestido de piedras preciosas, pero por su pecado fue humillado. Gloria a Dios. Ahora dice que cuando hablan de él, dice, espanto serás. O sea, cuando la gente habla del diablo, luego empieza a tener miedo, o empieza a tener un consuelo. No, empieza a sentir un miedo, diablo, no, cállate, no hables del diablo aquí, no, aquí hay que hablar de Dios. Sí, porque así Dios lo puso a él, cuando se habla de él. Vamos a ver otro texto, Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. ¿Ahí en tu Biblia, Gerardo, más o menos habla lo mismo? Ajá, ok. Sí, porque luego a veces de versiones hay unos como sinónimos, pero va hablando casi lo mismo. Ok. Colosenses 2:13. A ver, es en el Nuevo Testamento. Colosenses 2:13. Hay que le ayude a mi hermano, por favor, Jera, para avanzar. Ya poco a poco ya le va a ir agarrando. Ya para los otros días ya usted solito. Sí. Colosenses 2:13. Vamos a ver qué nos dice ahí. Acuérdate que el tema es, el diablo está vencido y condenado. ¿Sí? Entonces no debemos tener temor. Lo que sí debemos tener cuidado, gloria a Dios, porque él es, ¿cómo te diré?, muy astuto para engañar a la gente. Si él engañó a Eva, ¿verdad? La engañó. Entonces no te quepa por extraño que él va a querer engañarte en estos tiempos. ¿Sí? Él no se va a presentar con cuernos y con cola y con su tridente y vestido de rojo y yo soy el diablo, ¿no? Él se va a presentar de una forma sutil para engañarte. Gloria a Dios. Se va a presentar como una persona buena, amable, que te ama, ¿no? Dice Colosenses 2:13. A vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. ¿Quién? Jesús. Os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Leemos 13, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. ¿Ok? Cuando el Señor Jesucristo
murió en la cruz del Calvario y resucitó, esto todo sucedió. Gloria a Dios, aleluya. Él nos dio salvación a través de ese sacrificio perfecto. Aquí estamos leyendo que él era el enemigo, Satanás era, como dice, mucha sabiduría, tenía mucha sabiduría. Pero por mucha sabiduría que pueda tener querubín, Satanás, Dios es el que inventó la sabiduría. Gloria a Dios. ¿Sí? Ahora, muchas veces pensamos que el diablo es un ser tan grandioso y tan grande, pero te voy a decir algo en esta hora. El diablo, Satanás con su nombre, Lucifer, solamente es un granito de arena. ¿Cómo? Sí, porque de la jerarquía del diablo hay muchos en el cielo de parte de Dios. Ok, sí, porque allá en el cielo de Dios, donde está Dios, los que todavía no se han revelado, hay millones de querubines del mismo poder, aún más poderosos. Gloria a Dios. Eso no lo sabíamos muchos. Pensábamos que, wow, es el máximo, no el diablo. No, solamente Satanás, solamente es un granito. Porque Dios tiene creación, dice la Escritura, millones de millones. Gloria a Dios. Y de tal grado, aún más grandes, porque cuando el enemigo vino, se le rebajó su poder. O sea, tiene poder, claro, pero no es el mismo poder que tenía cuando estaba de ángel bueno, por decirlo así. Cuando él vino, se le rebajó su poder. Bendito sea el nombre de Jesús. Ahora, con los hijos de Dios, con los que nos hemos doblegado y doblado rodilla al Rey de Reyes y Señor de Señores, Él no tiene poder. Gloria a Dios. Nosotros, si estamos bien con Dios, vivimos una vida como le agrada a Dios, nosotros podemos ordenarle a Él. Dice la Escritura que Dios lo ha puesto debajo de los pies de todo creyente. Gloria a Dios. Entonces es lo que nos debe animar, porque nosotros le servimos al Rey de Reyes y al Señor de los Señores, al Dios Todopoderoso. Jesucristo es su nombre. Amén. Y si estamos del lado de Él, dice la Escritura que Él debe sujetarse a lo que digamos nosotros, siempre y cuando estamos bien con Dios. Aleluya. Pero si andamos con la botella, con el cigarro, pecando y queremos, mejor no, porque Él nos puede dar una zarandeada. ¿Ok? Entonces eso es bien importante, porque a veces se dice lo otro y no se les dice lo contrario. Entonces la gente se confía, el cristiano se confía. Bueno, yo puedo con el diablo y lo voy a derrotar. Sí, pero debes estar bien, gloria a Dios. Debes de comportarte como la Biblia enseña lo más que puedas, gloria a Dios. Y entonces ahora sí, vamos a enfrentarnos, gloria a Dios, con oración, con ayuno, con lectura de la palabra de Dios, y lo vamos a derrotar. Pero si andamos ancochados, tibiones, y por acá medio una canita al aire, lo que sea, no, entonces Él nos va a pisotear y nos va a destruir, nos va a devorar. Entonces debemos tener ese cuidado, ok. Dice en el 13, y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos vuestros pecados. Dice en el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea, por el pecado de Adán y Eva, gloria a Dios, la humanidad toda cayó en pecado. Entonces, en lo espiritual se firmó un acta de decretos que la humanidad le pertenece a Satanás. ¿Ok? Por el pecado. O sea, estaban en el huerto, todo era de Dios, pero el enemigo quiso ganarse la humanidad. Entonces metió esa como infección llamada pecado, entonces cayó la humanidad y ahora él era su señor. ¿Ok? Se le nombra las tinieblas. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre, él invalidó esa acta de los decretos. Dice en el 14, leemos juntos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Gloria a Dios. O sea, ese que debería ser crucificado debería ser tú y yo, pero Él se puso en nuestro lugar. Gloria a Dios, aleluya. Él nos compró. Ahora,
Debemos entender muy bien esto porque la gente no entiende y a veces dice, bueno, ya Cristo murió por mí, entonces bebamos y comamos y pequemos. No, o sea, para que esa acta de los decretos se haga real en nosotros, tenemos que venir a Cristo y doblar rodilla a Cristo y desechar lo demás y solamente aceptar lo de Dios. Entonces cuando funciona esta acta que es rota. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sí se va entendiendo? Espero se entienda, porque mucha gente dice, tú puedes encontrar ahí a alguien que esté fumando marihuana o que esté robando y digo, no, pues Cristo me ama, ya murió por nosotros. Sí, pero ya murió por todo el mundo, pero la gente tiene que venir a Cristo y cuando ella viene a Cristo, se arrepiente de sus pecados, lo acepta a Él, le pide perdón, es cuando cobra vida esto de la acta de los decretos que es rota, gloria a Dios. Las cadenas se rompen. Pero si yo ando pecando, ando fumando marihuana, drogándome, robando, mentando madres y todo eso, no puedo decir que Jesús, su sacrificio, me va a salvar. No es así, gloria a Dios. O sea, tiene que venir a Jesús en oración, pedirle perdón, arrepentirse y de ahí caminar como Dios manda. Entonces ahí es cuando funciona el acta, los decretos que se rompen. Gloria a Dios, dice aquí en el 14, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándolo en la cruz. Gloria a Dios. O sea, ese es el poderío de Dios. Ese es el gran poderío de Dios. Y miren el 15, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quiénes son los principados? Son demonios, son como generales que ellos tienen a su cargo miles de demonios más chiquitos en rango, ¿ok? Dice los principados y las potestades. Principado y potestades son como generales, demonios grandes, que tienen a su cargo demonios más chiquitos en rango. Una principado o una potestad más o menos equivale a unos 4,000, 3,000 demonios. ¿Ok? O sea, un solo principado tiene a cargo como unos 3,000 o 4,000 demonios. ¿Qué hacen los principados y potestades? Por ejemplo, hay un principado de homosexualismo. La gente, principado de lesbianismo, principado de narcotráfico, ¿ok? Que los hace todos esos demonios que vendan droga, que quieran droga, que se inyecten, que fumen. Es un principado. Una potestad de prostitución, ¿ok? Así, hay un principado de religiosidad, o un principado de guerras. Siempre la gente quiere guerras, quieren matarse, hacen bombas, ¿sí? O sea, ese principado y con todos sus demonios incita a la humanidad a hacer guerras, o incita a la humanidad a prostituirse, o incita a la humanidad a ser homosexuales, o incita a la humanidad a pelearse entre los padres, entre los hijos. ¿Ok? O sea, por eso en la Escritura, y Pablo dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne, o sea, contra tú y yo. Tú no eres mi enemigo, pero él le mete las ideas en los pensamientos para que sientan que somos nosotros. Por ejemplo, si está abierta la puerta y pasa un católico aferrado de hueso colorado y él se entera que aquí hay unos cristianos evangélicos o protestantes, como nos nombran, ellos van a sentir un coraje y van a querer como pasar a decir una grosería o aventarnos una piedra. Pero ellos no son. Ellos en cierta forma son buenos, pero esos principados o demonios les meten en su mente y dicen, mira, ellos no quieren a Dios, no alaban a Dios, son los que se salieron de la religión, les meten como un odio y un coraje, sabiendo que nosotros podríamos estar todavía más adorando y amando a Dios que ellos. Porque a lo largo de la historia, el Señor Jesucristo nos ha enseñado que a todos los que nos ofendan, nosotros bendecirlos. Si no sea un protestante, hijo del diablo, Dios te bendiga, cuídate, que te vaya bien. Sin en cambio, ellos, en su fanatismo religioso, que conlleva aquello del enemigo, nomás nos ven con nuestra Biblia y luego empiezan a ver, ahí va ese, y empiezan a tirarnos indirectas,
Sin en cambio, un cristiano va y ve a un católico, lo dejamos. Al contrario, nos acercamos, buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿No quiere saber de la Biblia? Ah, no quiero nada. Luego empiezan un enojo. ¿Por qué creen que sienten ese enojo y eso? Porque no son de parte de Dios. El enemigo les susurra, no te acerques, no lo dejes escuchar, no, que no abras tu Biblia, no, que no te enseñes, no leas nada. Así es. Entonces dice en el 15, despojando a los principales, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos. Entonces, en ese sacrificio sucedieron varias cosas, pero dos cosas en esencial. Primera, dicen que el Señor anuló el acta de los decretos, que nos era contraria a nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz. Aleluya. Luego la otra dice despojando. ¿Sabes lo que es despojar? ¿Sí entiendes lo que es despojar? Vamos a ponerlo muy sencillo. Cuando tú vas caminando al centro, vas de compras, llevas tu dinerito, vas a ir a comprarte un tiempo de frío o algo así, vas a ir a comprarte una chamarra, unos guantes, algo que te hace falta, una chamarra para tus hijos, y llevas tu dinerito, ¿no? Un buen paquetito para que me alcance. Y entonces llega un delincuente y agarra y dice, es un asalto, y te pone la pistola y te quita todo el reloj, celulares. ¿Qué fue? Te despojó. Es más, no te dejó ni para el pasaje. Te dejó ahora sí sin nada. Te despelucó, como decimos, te desplumó. ¿Verdad? Y quedas así, y ahora ya no tienes tu celular, tu reloj, tu anillo que llevas, tu cadenita, hasta tu cinturón, tu zapato. Es como un despojamiento. ¿Gloria a Dios? Entonces, el enemigo tenía poder sobre algunos. Y llega el Señor a través del sacrificio y lo vence a través de que Él dio su vida por nosotros. Dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Entonces vamos conociendo que si en forma verdadera el enemigo tiene poder, pero es un poder limitado, es un poder corto. O sea, vamos a ir entendiendo, porque cuando no desconocemos, escuchamos, no, el diablo, no, y me va, no, y empezamos a tener miedo. No, nosotros los hijos de Dios, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, tenemos el poder que nos da Jesús contra todos los demonios. Y ahora lo vamos a ver. Hebreos 2:14. Vamos para allá. Hebreos 2:14. Hay un dicho en el mundo y se ocupa mucho, dice, el valiente vive mientras el cobarde quiere, ¿sí? Mucho tiempo en mi infancia, en mi adolescencia, en mi vida de primaria, a mí siempre me hacían bullying, ¿sí? A mí mis compañeros, siempre a veces me hacían burla, me pegaban, me aventaban mis cosas y yo no podía defenderme porque tenía yo miedo. Tenía yo miedo de que si yo empezaba a darle una patada, un golpe, pues ellos iban a venir con más fuerza y me iban a golpear y me iban a sacar sangre y todo eso. Entonces siempre vivía yo como un cobarde y ellos eran los valientes. Llegó un momento en que yo como que desperté y me aventé a los golpes y también le di sus golpes a esta persona que me quería. Y entonces ese valiente ya no fue tan valiente. Gloria a Dios, aleluya. Porque el cobarde que era yo ya no era tan cobarde, sino ahora se volvió valiente. Gloria a Dios. Entonces ese valiente que era, pues ya quedó reducido a nada. Ahora ya los amigos dicen, órale, pégale. Dice, no, ya no. ¿A qué le sacas? ¿Qué? ¿Le tuviste miedo? Y ahora sí van contra él. Gloria a Dios. Entonces cada vez como que quería pegarme, pues órale, como quieras. Como que se burla y se iba. Ya no podía, gloria a Dios, porque el cobarde dejó de ser cobarde y se volvió valiente. Nosotros muchas veces así en el cristianismo tenemos como el miedo. No, si predico la palabra se me va a venir el enemigo. Si hago esto, el enemigo va a venir. No, mejor me callo. No. Él sí tiene poder, no lo desestimemos, pero su poder es reducido. Y el poder que Dios nos da es un poder mucho mayor. Dice en Hebreos 2:14, dice, así que
por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir, mira cómo dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Ya un tiempo creo que habíamos leído este pasaje, pero en este tema volvemos a leerlo porque Jesús lo venció. Ahora, pongamos atención un momento acá, porque Dios siempre es el mayor, Dios siempre es vencedor, Dios siempre es el todopoderoso. O sea, no hay necesidad de que Dios venciera al diablo, porque siempre está derrotado para Dios. Pero Dios aquí lo venció no como Dios, lo venció en la posición de hombre. Gloria a Dios, aleluya, ¿sí o no? Porque Dios, siendo espíritu, vino y se hizo hombre y lo derrotó como hombre, a lo que se le nombró el Hijo de Dios. Ok, o sea, lo venció en posición de hombre, gloria a Dios, para darnos a entender que nosotros también podemos vencerlo. Gloria a Dios, aleluya. Porque nosotros podemos decir, pues Dios porque es Dios. No. También a Jesús se le nombra como que es como nuestro hermano mayor en la carne. Es nuestro Padre, pero en la carne es como nuestro hermano mayor porque Él va adelante. Él es nuestro maestro. Hay una parte en la Escritura donde dice que sigamos los pasos del maestro. Gloria a Dios, aleluya. O sea, si él oró, vamos a orar. Si él ayunó, vamos a ayunar. Si él, al lugar de que lo maldijeran, bendijo, vamos a bendecir. O sea, siguiendo los pasos del maestro, gloria a Dios. Y así como él, ¿qué dice? Velad y orad para que no caigas en tentación. El Señor lo hizo. Veló y oró para que él no, cuando vino la tentación en el desierto, que Satanás se le presentó y le dijo, si eres hijo de Dios, y quiso meterle como psicología, quiso como torcer el brazo, obligarlo por su salmería de sus palabras, pero no sabían que se estaba poniendo con el sabio de sabios. O sea, no percató Satanás que él era Dios mismo, pero en carne, el que inventó la sabiduría. Como aquel que te quiere engañar y dices, y dices así, quieres contar cuentos a Pepito si él se los sabe todos. Gloria a Dios, como cuando te quieren como lavar la cabeza y no le quieres contar cuentos a Pepito, así el enemigo le quiso contar cuentos sabiendo que él lo sabía todo. Gloria a Dios, y lo derrotó y lo venció. Entonces nosotros tenemos que seguir así. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. O sea, Dios también tuvo carne y sangre, cuerpo. Por medio de ese cuerpo, dice, para destruir por medio de la muerte, o sea, por medio de que él murió, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. O sea, él, Jesús, a través de que murió y resucitó, venció a la muerte y le dio un golpe a este imperio del diablo. Ok, entonces al maestro que seguimos, Jesús, al Dios que seguimos, Jesús, al Salvador que seguimos, Jesús, es mucho, mucho, mucho más superior que el enemigo. Porque Jesús es el creador de todo el universo. Y el diablo no ha creado nada. Él nunca ha creado un sol, nunca ha creado una luna, nunca ha creado un perro, nunca ha creado unos árboles, nunca ha creado planetas, nunca ha creado estrellas. No, él no ha creado nada, porque él no tiene poder para eso. Él nomás ha creado, ¿qué? Divorcios, ha creado violaciones, gente que se matan. Eso solamente es lo que ha creado él. Pero así, en la magnificencia del universo, él no ha creado nada. Él no puede crear un ser humano. Y Dios sí lo puede crear desde el vientre de la mujer cuando se embaraza y da vida. Gloria a Dios. El enemigo no lo puede hacer. Gloria a Dios. Porque Él no es todopoderoso. Tiene poder, pero su poder está limitado. Pero Jesucristo es el todopoderoso. Gloria a Dios. Entonces, estamos con el vencedor nosotros. Estamos con el grande. Estamos con el Rey de Reyes, con el Señor de los Señores, gloria a Dios, con el Dios omnipotente, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego. Estamos con Él, aquel que dio vista a los ciegos, que levantó los cojos, que resucitó los muertos, que hoy en día lo sigue haciendo, gloria a Dios. Entonces, estamos bien, sigamos.
Si vamos con Él, el Señor nos delega poder, autoridad. Gloria a Dios. Vamos a ver otro texto. Primera carta de Pedro 5:8, por favor. Primera carta de Pedro 5:8. Cuando ya la van teniendo, me van diciendo con un amén, con un Cristo vive, con un aleluya, para que le demos lectura. Cuente que el tema se le nombra el diablo está vencido y condenado, ¿verdad? Entonces debemos saber que él es un enemigo que está solamente ya nomás dando como patadas de ahogado. Sí, o sea, sabe que su tiempo se le va a acabar. Entonces lo que quiere es llevar mucha gente al infierno, mucha gente que se pierda. Por eso la Escritura dice y nos enseña que en los tiempos futuros la maldad va a crecer mucho más. La maldad va a crecer mucho más cada día, porque Él va a empezar a apretar la tuerca, como quien se dice, para que más gente se muera de alcoholismo, se muera de drogadicción, se muera de que se maten unos a otros, asaltos, etcétera, etcétera. Dice, primera carta de Pedro 5:8, dice, debemos tener en cuenta dice, sed sobrios. La palabra sobrio es lo contrario de ebrio, ¿verdad? Cuando la gente está ebria, choca en su automóvil porque sus reflejos no están buenos. Se cae y se hace, dicen por ahí, un quinto aquí, se rompe en la cara. Porque está ebria la gente, rebota, los pueden atropellar, ¿no? Está ebria, no coordina. Pero acá que dice, ser sobrios, o sea, estar atentos, gloria a Dios. Ser sobrios y velad. Velad, ¿qué significa? No es que no duermas toda la noche, sino que estés listo por donde va a venir esa tentación. Gloria a Dios. Dice, ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, el enemigo, el diablo, va a andar alrededor de los hijos de Dios. ¿Pero por qué dice alrededor? Porque no puede acercársenos. Gloria a Dios. Cuando nosotros nos hemos rendido a Cristo, cuando les hemos aceptado, le hemos pedido perdón a Dios y le hemos invitado a que venga a nuestra vida y empezamos a caminar ya con Dios, venimos a nuestros cultos, leemos la Biblia, tratamos de comportarnos, el enemigo no puede acercarse porque dice la Escritura que el Señor nos pone una protección alrededor nuestra. Lo leemos en el libro de Job, así lo dice, que Job tenía una protección, que el enemigo no podía. Cuando Dios le dio permiso al diablo, el Señor le quitó la protección y entonces fue cuando pudo hacerle daño. Pero también se lo advirtió, dijo, ve, pero no toques su vida. Le dijo, puedes hacerle esto, quítale las ovejas, quítale sus bienes, pero su vida no se la quites porque no te doy autorización. ¿Gloria a Dios? Entonces, nosotros tenemos una protección que el enemigo no puede llegar. La única protección que esa se puede romper es cuando nosotros pequemos. Gloria a Dios, aleluya. Si pecamos, entonces esa protección se rompe. Entonces somos presa fácil del enemigo. Por eso dice que el enemigo anda alrededor, viendo a ver si encuentra un hoyito por donde colarse. Gloria a Dios. Por eso nosotros debemos cerrar todos los hoyitos, todas aquellas puertas que pueden estar abiertas para que no sea que Él se pueda meter. ¿Y qué son esos hoyitos? Cuando de repente queremos pecar, queremos hacer algo malo, algo, no, mentir, queremos esto, lo otro. No, ir cerrando para que Él no pueda encontrar un hoyito y meterse. Por eso Él nomás anda alrededor buscando dónde aquí puede entrar. Gloria a Dios, dice aquí, ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente. ¿Cuántos no conocemos los leones? A lo mejor no de cerca, pero sí en las películas, ¿verdad? O algún día hemos a lo mejor ido a un circo y hemos visto un león, ¿verdad? Como ruge. Es el nombre que es el rey de la selva, ¿no? Ruge tremendo, ¿no? Gloria a Dios. Igual, dice, como león rugiente anda alrededor buscando a quien echarle una mordidita. No, devorar, gloria a Dios. ¿Y qué significa devorar? Atragantarse, destruirte con sus garras, hacerte trizas, hacerte pedazos, hacerte añicos.
Es lo que quiere Él. ¿Ah? Entonces, cuando nosotros, mucha gente tiene miedo de venir a Cristo, pero tenemos que decírselo. Cuando alguien ya viene a Cristo y viene a leer la palabra de Dios, es cuando nosotros le cantamos una guerra al enemigo. Y él va a querer venir contra nosotros. Pero nosotros debemos venir aquí y aprender las armas que tenemos en contra de él. Gloria a Dios. Acá vienen y yo estoy obligado a enseñarles cómo defenderse de él y saber que si nosotros nos mantenemos conforme la Escritura nos dice, nosotros lo vamos a hacer huir a él antes que él nos haga huir a nosotros. ¿Ok? O sea, es fácil, o sea, hasta es un deleite. Es hermoso cuando tú obtienes una victoria. ¿No? ¿Sí te ha pasado eso? Por ejemplo, mi hermano Herminio, cuando de repente en su trabajo que está haciendo un coche, arreglando un coche y no le encuentra y no le sale, y la pintura no le llega el color, y de repente le viene una idea, mueve aquí y le queda el color. ¿Qué se siente cuando le queda bien? Una gran satisfacción, una victoria. Y gracias, Señor. Pero cuando no te llega, te pones de malas. Ya, tú, ven a comer. No, gracias. No puedes dormir, estás pensando cómo le vas a hacer. Pero cuando ya obtienes y ya, wow, échale los tacos, ya está medio hambre, gloria a Dios, ¿sí o no? Entonces, así también. Las victorias son hermosas, pero siempre y cuando llevemos conforme Dios nos va diciendo. ¿Ok? Dice 1 Pedro 5:8. Ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice en el 9, ¿cómo lo tenemos que vencer y derrotar? Dice, el cual resistir firmes en la fe. Gloria a Dios. Dice, no, yo tengo que ir al culto, tengo que ir a escuchar la palabra. No, yo voy a leer un poco en la casa. No, yo voy a hacer mi oración. Eso es resistirlo en la fe. Dice, el cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Que en todo el mundo, todo cristiano evangélico, todo cristiano que ha decidido rendirse a Cristo, va a tener pelea con el mal. Sí, pero nosotros lo debemos de resistir y vamos a vencer. Dice en el 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria, o sea, todo aquel que ha empezado a venir a la congregación, Dios lo ha llamado. Aparentemente fue el amigo, el pariente, el papá, la mamá, el abuelo que lo invitó a la iglesia, pero es Dios mismo, o lo ocupó para traernos, gloria a Dios. Dice en el 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido, ¿cuánto? Un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. Gloria a Dios. Vamos a pasar peleas, gloria a Dios. Pero nosotros vamos a obtener victorias si es que nosotros estamos del lado del vencedor y ocupamos las armas que Él nos dice para derrotar, gloria a Dios. Nunca ocupes las armas del diablo. Las armas del diablo es cuando si alguien te ofende, tú le dices groserías, lo maldices. No. ¿Qué dice la Escritura? Vence el mal con el bien. Gloria a Dios, aleluya. Y hasta aquí dice, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Gloria a Dios. Mas el Dios de toda gloria, que nos llamó su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La Escritura enseña que nosotros los creyentes somos como el ejército de Dios. Y si vemos una película y sabemos cómo es el ejército, Él va a la guerra. Es matar o morir. Gloria a Dios. Es matar o morir. Nosotros vamos a la guerra, pero con las armas de Dios. Y si nos ponemos bien del lado de Dios, tenemos la victoria. Después de ello, dice, Él mismo nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Gloria a Dios, aleluya. El 11 dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ver otro texto en Santiago 4:7. Santiago 4:7, nada más es un solo versículo que vamos a analizar con el tema que estamos estudiando,
que es el diablo está vencido y condenado. Gloria a Dios. Santiago 4:7. Bendito y alabado sea Jesús. El diablo no quiere que nosotros lo conozcamos, sus debilidades. El diablo no quisiera que el cristiano sepa que lo podemos nosotros vencer. Él quiere que nosotros le tengamos temor y miedo, o hasta respeto. Un día una persona dice, no, al diablo hay que respetarlo. No, es que el diablo es más, ni debemos hablar del diablo en las iglesias. No, al diablo no hay que respetarlo. Al que tenemos que respetarlo es a Jesucristo, gloria a Dios. A Él sí se merece toda honra, gloria y adoración. Dice en Santiago 4:7, dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Leemos juntos, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Ahí está la clave. Cómo el diablo es un diablo que debe huir de nosotros. Pero debemos de hacer como dice esta palabra. Primeramente debemos que someternos a Dios. Ok, o sea, no vamos a pelear con nuestras fuerzas. Mucha gente dice, dile groserías, ahí está un fantasma, dile groserías y para que se vaya. No, tenemos que vencerlo conforme las armas que Dios nos está dando. Someteos pues a Dios. ¿Qué será someter pues a Dios? Someter, si el pastor te indica, tu guía espiritual te está indicando que no faltes a los cultos que son como ahorita, entonces tú vienes y te empiezas a someter a Dios. Gloria a Dios. Si tú llegas tarde y se te dice que debes llegar temprano o minutos más antes del servicio, empiezas a hacerlo. ¿Qué estás haciendo? Te estás sometiendo a la voluntad de Dios. Ok, ese es someterte. Si Dios dice, ya no mientas, no debes mentir. Si la Biblia dice, Dios dice, no digas groserías, ya no debes de decirlas. ¿Qué significa eso? Someterte a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Si de repente de la fábrica te sacabas que algún producto terminado que hacían ahí, ¿no? Tela o lo que sea, y te la escondías y ya salías y ya la vendías, le decías a tu esposa, véndela por ahí para que salga para unos huevitos o una carnita, ¿no? Se hacía normal, eso es robo. Aunque uno dice, pero pues ladrón que roba, ladrón, tiene 100 años de perdón. Esa es tu idea, pero no es lo que dice la palabra. Ok, entonces, si tú lo dejas de hacer, ya no sacas nada de lo que no te pertenece, te estás sometiendo a Dios. Gloria a Dios. Entonces, hay muchos puntos que significa someterte a Dios. Aleluya. Dice, sométete pues a Dios. Y la otra parte, ¿cuál es? Resistir al diablo. Resistir al diablo es golpearlo, pero no golpearlo con palabras, no golpearlo con tus manos, con un palo, no. Al diablo, ¿sabes cómo se le golpea? Cuando tú doblas tu rodilla y alabas a Jesús. Cuando tú en tu casa dices, gracias Señor por esta comida. Gracias Señor por mi familia. Gracias Señor por este hogar. Gracias Jesús por mi trabajo. Gracias Señor, en tu nombre voy a empezar este nuevo día. Gloria a Dios. Cuando tú haces eso, lo golpeas en lo espiritual. Porque Él quiere que tú maldigas, Él quiere que tú pelees con tu esposa, Él quiere que tú digas groserías, Él digas, este trabajo me choca, no, mira, estos clientes, y andes de malas. Entonces Él se goza porque es cuando tú te debilitas, cuando te comportas así. Pero otra vez frijoles, no hay un pedazo de carne, no, pues creo que Dios ni me ama. Entonces es cuando ya te estás yendo del lado del mal. No, aunque sean frijolitos, dile gracias Señor. Porque muchas veces cuando tu plato de comida está en tu mesa, muchos ni frijolitos han comido. Gloria a Dios, aleluya. Y qué deliciosos son los frijolitos cuando la esposa los guisa con su chillito, su cebollita, los machaca. Gloria a Dios, dice uno, ¿para qué carne? Gloria a Dios.
Y pides y con tortita aquí, un cafecito aquí de hervir, ¿no? No, comas delicioso, gloria a Dios. Chelito mordido aquí, sabroso, nos deleitamos, gloria a Dios, ¿sí? Pero a veces estamos gruñendo, no, no me gusta esto, ¿no? Y cuando nosotros aceptamos, Dios obra y te da un pedazo de carne, gloria a Dios, aleluya. Un pedazo de longaniza, un choricito, un pollito rostizado, gloria a Dios. Pero así debe irse nivelando. Entonces, someteos pues a Dios, resistir al diablo. Es que cuando tú quieres maldecir, no maldigas. Cuando tú quieres de repente decir una mala palabra, no la digas. De repente quieres alborear, no alborees. Gloria a Dios, compórtate. Entonces cuando tú lo resistes, le das golpe bajo, lo tundes, lo noqueas, gloria a Dios, en lo espiritual. Entonces, sométese a Dios, resiste al diablo, ¿y qué va a hacer él? Va a salir como un cohete, ¿no? Como cuando los perritos escuchan un cohete y salen volando, ¿no? ¿Saben? Se espantan los perritos de los cohetes. Ese es su tormento, ¿verdad? Cuando sale. Entonces, ahí está la clave, gloria a Dios. ¿Verdad, hermanos? ¿Está entendiendo esto? ¿Verdad? Que de verdad Dios nos da la forma y las herramientas para vencer a este enemigo. Pero si no leemos la palabra, dicen, no, pues no, es el diablo, no, cuidado, no. Y estamos como rendidos a sus pies. Pero cuando ya la Escritura nos enseña que Dios nos da poder, decimos, wow, no, pues. Vamos a ver otro texto. Lucas 10, 17. Lucas 10, 17. Aún cuando tú estés bien con Dios, el diablo va a querer hacerte pensar que te va a derrotar. ¿Ok? Él se va a enfrentar, o sea, él es un cínico. ¿Ok? Él es un cínico que aunque sabe que no puedes o que no puede contigo, él va a hacerte pensar que va a poder derrotarte. Pero de ti está si le crees. ¿Sí? Él nunca va a decir, te va a decir que tú lo vas a derrotar. No. Él va a decir que es más grande que tú. O sea, él nunca se va a doblegar. Él va a hacer que no. Él va a decir que no tiene miedo de ti. Pero nosotros sabemos eso, que nosotros tenemos, si estamos con Dios, si cumplimos con su mandamiento, tenemos más poder que Él. Mira, Lucas 10, 17, ¿ya lo tienes? Dice, volvieron los 70 con gozo. ¿Quiénes eran los 70? Aquí estamos hablando de cuando Jesucristo estaba aquí en la tierra con sus discípulos. La Escritura dice que Jesús reunió 70 personas. Reunió 70 personas y les dio poder y autoridad para que ellos fueran y sanaran enfermos, reprendieran demonios, resucitaran muertos, fueran a hacer milagros y prodigios. Les dio poder y se fueron. Cuando ellos terminaron su parte, ellos regresaron. Dice aquí, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Verdad que dice? Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Se sorprendieron, ¿verdad? Se sorprendieron. Dice, oye, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre, se nos sujetan. Y dice Jesús en el 18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ok, la Escritura enseña, queridos hermanos, que en los aires están los demonios. Ahí tienen su centro de concentración. Ahí está su campo de guerra, en los aires. Gloria a Dios, ahí están. Entonces, ahí están en los aires y desde ahí envían su ejército. Entonces, cuando los discípulos, los 70, encontraron gente endemoniada y le decían, déjalo libre, y el demonio salía de la persona, su poder caía como del cielo de un rayo. Gloria. Por eso dice en el 18, cuando le dicen, oye, los demonios se nos sujetan en tu nombre, dice Jesús, yo lo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, perdía poder, caía, ¡pum! Y luego dice en el 19, mira, dice en el 19, he aquí os doy potestad o poder, dice, he aquí os doy potestad de hollar. La palabra hollar significa pisar, pero no significa, hermanos, pisar así,
la palabra como hollar. O para que los que más entiendan, machacar, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque no solamente es pisarlo, sino es hacerle así. Y aquí dice Jesús, le dice a los 70, he aquí os le doy poder de hollar, o sea, pisotear serpientes y escorpiones. Pero no está hablando de una serpiente como la conocemos de un animalito. No estamos hablando de un escorpión como lo conocemos de un animalito, sino de jerarquías de demonios. Porque el tema era de los demonios. Dice, se nos sujetan los demonios en tu nombre. ¿Y qué dice? Yo lo vi yo a Satanás que caía del cielo. O sea, perdía poder. Y luego dice, he aquí yo les doy a ustedes autoridad de pisotear, de machacar serpientes y escorpiones. Son jerarquías demoníacas. Dice, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Gloria a Dios. O sea, yo estoy bien contento porque yo sirvo a ese Dios que nos delega a nosotros poder. Gloria a Dios. Que nos delega. Por eso el enemigo no nos quiere a nosotros los predicadores. Porque la Escritura dice claramente, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Y hasta vamos a decirlo que en la misma política, los políticos quieren que el pueblo no sepa muchas cosas para tenerlos, ¿verdad?, a su merced. Pero cuando el pueblo va despertando, que es lo que está pasando en este gobierno, el pueblo está despertando y por medio de las redes sociales y conocemos noticias, todo eso, entonces la política empieza a temblar, porque ya vamos mirando nosotros sus mentiras. Y es lo mismo con el enemigo. El enemigo no quiere que sepamos nosotros lo que es él y hasta dónde llega su poder. Y los predicadores es lo que predicamos, para que ustedes conozcan a su enemigo, que ustedes lo pueden derrotar, pero no solos, sino en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Nunca pelees con el enemigo tú solo. Un día cuando yo estaba orando por una persona que estaba endemoniada, y estaba yo orando y el demonio no quería irse, pero yo siempre oraba yo así. Cuando estaba la persona ahí endemoniada, yo le decía, yo levantaba yo mis manos a los cielos y le decía yo, Señor Jesús, liberta a esta persona. Señor Jesús, derrama tu presencia y libértalo, rompe sus cadenas. Y agarraba el enemigo y se retorcía y me decía, deja a tu Dios. Dice, tú y yo solos. Si yo me hubiera yo llenado de soberbia, de altanería, y dice, ok, tú y yo solos. Pero entonces él me hubiera destruido, porque yo no tengo poder sino del que viene de Dios. Pero él es astuto, él es sutil. Y dice, él decía, bueno, está bien, deja a tu Dios, dice, tú y yo solos. Y yo cerré mis oídos para no escucharlo ni conversar con él. Y seguía yo, Dios, Señor, envía tu luz, tu presencia, y siempre con Dios, y levantando mis manos a los cielos, porque de él viene mi socorro. Gloria a Dios. O sea, él es sutil. O sea, por eso nosotros debemos aprender, nunca con el enemigo pelees tú con tus fuerzas, sino pelea con las fuerzas de Dios, y entonces lo derrotarás. Pero si quieres tú jugarle al llanero solitario, vas a perder. Nunca lo hagas, siempre invoca el nombre de Jesús y reconoce lo que él es, toda la autoridad. Y si en ese momento que vas a enfrentarte a algo, sabes que quizás tienes un pequeño pecadillo, antes de eso dile, Señor Jesucristo, perdóname, cometí esto y esto y esto, me arrepiento. Y ahora sí, a la guerra. Gloria a Dios. Dice en el 19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo, y que nada os dañará. Sabemos que será mentira o será verdad. Es verdad. Jesucristo no miente. Él es el camino, la verdad y la vida. Él jamás te va a mentir. Entonces, si dice que nada nos dañará, es que nada nos dañará. Gloria a Dios. Dice en el 20, pero vuelve a recalcar algo bien importante. Dice, pero no se regocijen de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Gloria a Dios. Sí, hermanos, eso es bien importante. Pero lo más importante que debemos saber
La gente no sabe, sales allá afuera, la gente que camina, pasa, vas al centro, la gente va de compras, va haciendo su vida. Y si tú le preguntas, oye, ¿sabías que tu nombre debe estar escrito en el libro de la vida en el cielo? Como que le estuvieras hablando otro idioma. Porque sin menospreciar y sin ofender y sin criticar, en su iglesia tradicional no le dicen eso. Pero la Escritura enseña que para que nosotros entremos allá, nuestro nombre debe estar escrito en el reino de los cielos. Como aquel que va a ir a la escuela tiene que escribirse. Pero si aquel que no se escribe pero va a clases, va a aprender. Pero al final de tiempos lo van a desechar porque no está en la lista. No le van a dar a su papel. Gloria a Dios, se va entendiendo. Entonces nosotros tenemos que estar escritos allá. Y hay una forma de que nosotros estemos escritos. Quizás el otro tema se va a tratar de eso. ¿Ver? Dice 20, pero no regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Vamos a ver otro texto, Marcos 16:15. Acuérdate que el tema es, el diablo está vencido y condenado. Y aquí lo estamos mirando. La iglesia, Dios nos ha dado poder sobre él. Marcos 16:15. Dice así en el nombre de Jesús. Y les dijo, ¿quién les dijo? Jesús. ¿A quién les dijo? A sus discípulos. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Muchos piensan aquí que cuando dice criatura se está refiriendo, por ejemplo, a la bebé que anda corriendo ahorita aquí. Porque nosotros en México, la criaturita, ¿verdad? ¡Ay, qué criaturita! No, cuando se refiere a criatura, se refiere a toda la creación de los seres humanos. Gloria a Dios. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Porque si se refería como a la niña bebé que anda caminando por ahí, oyes, ven, siéntate, ¿verdad que no entiende? Anda caminando para allá, anda corriendo, anda tocando. Si tú le preguntas, ¿qué entendiste del culto? ¿Te va a responder? No tiene caso a ella predicarle porque ella no va a entender. Cuando se refiere evangelio a toda criatura, se refiere a las personas creadas por Dios, pero que tenemos capacidad de entender las cosas. Gloria a Dios. Les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, la niña no puede creer. Si yo digo, ¿crees en Jesús? Pan, leche, a lo mejor me pide eso. Pero no, va a decir, sí creo en Jesús, aleluya. Ya cuando ella va a ir creciendo, si sus padres le van guiando, a lo mejor ya lo vamos a escuchar de repente acá que diga, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Pero tiene uno que irle enseñando, pero usted no sabe ni quién soy yo, y ese señor que está hablando, quién sabe qué sea. Dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Y luego dice en el 17, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Una vez más, en mi nombre echarán fuera demonios. O sea, si tú has creído en Cristo y yo he creído en Cristo, nosotros tenemos la autoridad de que si nos encontramos una persona posesa o endemoniada, podemos ordenarle a ese espíritu que salga en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús nos delega ese poder. Dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, ahí se ve la autoridad que Jesucristo nos da a nosotros y se ve el poder del enemigo que está hasta los suelos. Porque será el muy uyuyuy, el que quiso comandar una rebelión en los cielos, el que tiene a su comando principados y potestades, el que hace guerras, el que hace que la gente se pelee, que hayan violaciones, muertes, prostitución, homosexualismo, pandillerismo, todo ello, pero se tiene que sujetar al nombre divino y santo de Jesucristo. Gloria a Dios. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. La Escritura habla sobre unas personas que no estaban con Dios, pero ellos miraban
cómo algunos discípulos echaban fuera demonios. Estos discípulos estaban entrenados por Jesucristo para echar fuera demonios. Pero habían por allá alguien que también quiso imitarlos. Gloria a Dios. Y ellos dijeron al demonio, dice, te conjuro, ¿verdad? Dice, por el Dios que predica Pablo. Y el demonio dice, escuche cómo dijo el demonio, dice, a Pablo conocemos y sabemos quién es Jesús, pero ustedes quiénes son. Y los demonios que estaban en la persona incitaron al endemoniado a darles una recia y casi de vestirlos y salieron corriendo. Sí, porque ellos no tenían poder, ellos no tenían autoridad, ellos no se habían entregado a Cristo. Ellos nomás eran como de esas personas como los gitanos que tienen la mano y sacan un dinero y ya te engañaron y ya tienen su lana, ¿no? O tienen, mira, no, mira, te vas a casar con una persona rica, le dice la muchacha, ¿no? Con su coche y es rico y tiene dueño de pozos petroleros y, sí, y pues ya le están dando el dinero. A ver, dime otra cosa yo, a ver, ¿verdad? O sea, eran gente farsante. Pero los discípulos eran discípulos de Cristo. Entonces ellos echaban fuera demonios en el nombre de Jesús, ponían las manos sobre los enfermos y eran sanados. Estos que estaban ahí, que eran farsantes, miraron y dijeron, pues le vamos a hacer igual. Entonces cuando se presentaron con un endemoniado, dice, te conjuro por el Dios que predica Pablo. Y el demonio lo ve y dice, ellos no sintieron ningún poder o algo así que los espantara. Dice, se pararon rectamente y dijeron, a Pablo conocemos y sabemos quién es Jesús, pero ustedes quiénes son. Y que se arrancan sobre eso y les dieron una red y salieron corriendo porque no tenían poder. Gloria a Dios. O sea, vamos a pensarnos nosotros porque nosotros tenemos poder que Dios nos da. Por eso dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y luego, ¿qué dice en el punto y coma? Dice, hablarán nuevas lenguas. ¿Qué significa hablar nuevas lenguas? Dios da dones y Dios da a sus hijos nuevas lenguas. Si Dios quiere ahorita, por ejemplo, puedo yo hablar en inglés, en francés, en italiano o en un dialecto autóctono. Gloria a Dios. Si Él lo requiere. Gloria a Dios, aleluya. Si yo voy caminando y Dios quiere que algún gringo que esté por ahí en el Zócalo, que se le pase el mensaje de Dios y pues yo no sé inglés, y Él me va a poner en mi corazón, ve y habla con Él. Y cuando yo le empiece a hablar, voy a empezar a hablar inglés. Es el poder que dice el Señor. Gloria a Dios. Entonces estamos mirando que esto no es una religión natural, no es una religión común, sino en lo que estamos es poder de Dios. Aleluya. Y lo estamos mirando. Dice, estas señales seguirán los que creen. Todo aquel que cree, todo aquel que se ha entregado a Cristo, estas señales lo tienen que seguir. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Dice en el 18. ¿Cómo dice en el 18? A ver, Gerardo, ¿cómo dice ahí en tu Biblia el 18? Duro, por favor. Tomará con sus manos serpientes y si beben algún veneno no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Amén, gloria a Dios. Pero eso es para los que creemos, gloria a Dios. ¿Sí? Es para los que creemos. Por eso alguien dice, no, oye, ¿puedes orar por mí? Ok, si no tengo aquí el aceite, porque la Escritura dice que hay que poner aceitito, trae aceite y vamos. Ponemos aceite, oramos, pidiendo a Jesús que Él lo sane, gloria a Dios. Y esperamos, puede ser la sanidad rápida, puede la sanidad tomar tiempo, ¿verdad? Gloria a Dios. O puede Dios no sanar porque Él sabrá por qué. O sea, porque Él no es un maniquí, no es un títere. Él sabe que quizás la persona que estamos orando necesita primeramente arrepentirse. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Sí, hermanos, porque Dios tiene como, Dios sabe el presente, pasado y futuro. Y hay mucha gente que recibe el milagro, pero no sigue a Cristo. Gloria a Dios. Yo no lo conozco el futuro de la persona, pero Dios sabe que aunque lo sane, Él va a seguir en su rollo.
Y muchas veces por eso Dios no los sana. Y no es que Dios no nos escuche o que Dios no tenga tanto poder. Nosotros a veces nos frustramos, decimos, Señor, ¿por qué no lo sanaste? No que tienes todo poder, queremos como reclamarle. No, dejar porque Él es sabio, gloria a Dios. Hubo una ocasión, y en esto sí es verídico, esto me contó una esposa de pastor y un hijo de pastor. Cuando yo iniciaba mis caminos en Jesús, yo visitaba a unos pastores, pero esa vez estaba su esposa y su hijo y me comentaban algo acerca de esto. Dice que ellos iban a orar en los hospitales por los enfermos. Y ves que están las camas y ellos oraban, luego iban de aquí 8 días a orar y se iban restableciendo las personas, se iban restableciendo. Pero había un joven que estaba enfermo y oraban y pasaba el tiempo y él no se restablecía. Al contrario, como que se iba poniendo un poco más grave. Entonces ellos se preguntaban, hablaban entre ellos, los hermanos, decían, pero ¿por qué él y él y él? Ya casi los dan de alta, se están mejorando. Y este joven que empezamos a orar por él más primero, no, al contrario se está poniendo más grave. Y le preguntaban a Dios, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué pasa, Señor? Y un día cuando los fueron otra vez a visitar y orar por ellos, como que escuchó un pensamiento esta persona y le dice, pregúntale que si Dios lo levantara en ese momento de la cama de ese hospital, ¿qué es lo primero que iría a hacer? Y entonces, bueno, dice, oye, vamos a ponerle Juanito que se llame, ¿no? Oye, Juanito, si en este momento el Señor te levantara de esa cama y salieras ya de alta, sanado, ¿qué es lo primero que harías? Y dice, pues irme a echarme unas chelas, unas cervezas, porque ya quiero. Entonces ellos se miraron y dijeron, por eso es que Dios no lo sana. Sí, porque ellos se preguntaban, ¿no? Porque aquel, la cama 5, la cama 3, ya estaban recuperándose y ya se iban. Pero este muchacho no. Y ellos decían, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Porque Dios usaba mucho a estos hermanos en sanidad, ¿no? Y ese era un caso raro, ¿no? Porque era para que también ya estuviera siendo sanado. Y oraban a Dios, y Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando fueron, escucharon como ese pensamiento, decirle, pregúntale esto. Y le preguntaron, y esa fue la respuesta del muchacho. Entonces realmente se miraron, dijeron, pues con razón no lo sana. Porque su pensamiento era de ir a hacer pecado, de ir y vivir su vida. Hubiera dicho, no, pues si Dios me sana ahorita, pues yo voy y me compro una Biblia o me rindo a Cristo o oren por mí o no sé cosas, ¿no? Pero no, su intención era no de arrepentido, sino de seguir en el pecado, en la maldad, en el refuego. Y Dios quiere un arrepentimiento. Gloria a Dios. Vamos a ver otro un salmo, Salmo 91. Salmo 91, 1. Gloria a Dios. Y aquí es bien importante que mucha gente lee este salmo y les gusta. Hasta abren su Biblia y lo dejan en el Salmo 91 y se duermen. Ocupan la Biblia como si fuera un fetiche, como si fuera un amuleto. Y la Biblia no es como si fuera un fetiche, un amuleto. La Biblia en sí, pues solamente es papel y tinta, ¿verdad? Es un libro hecho de un material común. Pero cuando tiene poder la Biblia, cuando nosotros acatamos hacer lo que dice la Biblia. Gloria a Dios. Un ejemplo muy chusco. Si tú quieres hacer un pastel, con que tengas la receta de los ingredientes, el pastel no se va a hacer solito. Tienes que ir, buscar, comprar los ingredientes y empezar a hacer como te dice el manual, y batir, y los huevos, y la harina, y empezar a moverlo, tantos gramos de tanto, y cocinarlo. Entonces ya vas a tener tu pastel. Gloria a Dios. Entonces así también en Dios. Tienes tu Biblia, no porque la abras en el Salmo 91 ya vas a estar protegido, porque no es ningún amuleto. Dice aquí en el Salmo 91:1, dice, el que habita. Si sabemos lo que es habitar, es vivir, el que vive al abrigo del Altísimo. Conocemos lo que son abrigos, pero en esta forma, ¿qué será abrigo? Protección. Gloria a Dios. Va a llover, ¿qué haces? Rápido te atajas en una marquesina. Estás abrigándote, ¿verdad? A la sombra de la familia Hernández, por ejemplo. Pero acá dice, el que habita al abrigo del Altísimo.
O sea, ¿de quién? De Jesús. Aleluya. Si tú habitas bajo su abrigo, entonces vas a vivir bajo la sombra del Omnipotente. O sea, bajo su protección. Gloria a Dios. ¿Qué estamos haciendo los que vinimos aquí? Empezamos a habitar bajo su abrigo. Gloria a Dios. Porque bien, podríamos ir a estar jugando billar, estar en el parque con nuestros amigos riéndonos de chistes mundanos, pero no, venimos aquí y es como empezar a vivir y habitar bajo el abrigo del Altísimo. Gloria a Dios. Y yo te invito a que lo sigas haciendo. Aleluya. Cuando tú en casa empiezas a leer la Biblia, cuando tú empiezas a hacer tu oración cada mañana, cada tarde, cada noche, eso se llama habitar bajo el abrigo del Altísimo. Gloria a Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Omnipotente quiere decir todopoderoso. Dice, diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Entonces, cuando tú habitas y tú confías y tú le dices que Él es tu castillo, que Él es tu fortaleza, dice en el 3, Él. ¿Quién es Él? Dios, Jesucristo. Dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Gloria a Dios. Hay una peste destructora que se está viviendo en todo el mundo. Pero no por eso también debemos ser sin cuidarnos. Debemos tener cuidado, pero también la confianza en Dios. Aleluya. Y Él este día nos ha guardado de esa peste destructora. Algunos todavía no han creído en Dios, pero aún así Él sabe que ellos van a creer en Dios. Por eso los ha guardado. Gloria a Dios, aleluya. Mucha gente que anda allá afuera mofándose, no existe el coronavirus y esto, lo otro, aquello. No andan creyendo en Dios, pero Dios sabe que algún día ellos van a creer. Por eso los han guardado. Gloria a Dios. Cuando yo andaba sin Dios, ahí de joven, en las calles, en el rock and roll, en los conciertos, con mi caguama en bolsita y mi pupote, fumando sustancias tóxicas, todo eso, es para que alguien hubiera dicho, pues que se vaya al infierno. Pero Dios, en su sabiduría y entendimiento, sabía y me vio aquí predicándole a ustedes. Por lo cual Él me guardó y me cuidó y me tuvo paciencia. Mucha gente así también. Sabe Dios que un día le van a creer, pero les tiene paciencia. Gloria a Dios. Pero muchas veces ellos se jactan que son los buenos, que son fuertes. Otro decía, no, pues yo tomo alcohol porque si tomo alcohol pues no me da el coronavirus, porque el coronavirus se muere con el alcohol, y buscan sus filosofías. No, si no le ha dado esa enfermedad es porque Dios tiene un plan y es misericordioso para él. Gloria a Dios. Dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas te estarás seguro. Escudo y adarga su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Aquí está hablando de jerarquías demoníacas, no precisamente de esos animales. Dice, sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás, ya sabes que es hollar, pisar y machacar. Hollarás al cachorro del león y el dragón. Son jerarquías demoníacas. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. ¿Cuál es el sentido de esto? Si nosotros ponemos nuestro amor en Cristo, Él también regresa su amor a nosotros y Él nos libra. Gloria a Dios, ¿sí se va entendiendo? Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. O sea, esto es mutuo, amén. Esto es recíproco, como se dice. Nosotros nos rendimos a Él y Él nos cubre. Alabados a Jesús. Como alguien dice, voy a adoptar ese niño. Dice, pues ese no es mi papá, pero ya me adoptó. Ya voy a tener su apellido. Lo que es de él va a ser mío.
porque es por ley así cuando ya es tu hijo, ya es legalmente. Entonces yo le voy a decir papá. Gloria a Dios, aleluya. Ya no le voy a decir José, ya no voy a decir Roberto. Oye, mamá, es que Roberto ya quiere comer y te llama. No, va a decir mamá, es que papá ya llegó, quieres comer. Gloria a Dios, aleluya. Y entonces él dice, ven hijo, ven, siéntate aquí, vamos a comer. Entonces ya le dice papá y el otro le dice hijo. Gloria a Dios. Entonces es algo recíproco, amén. Entonces cuando dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Dice en el 15, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia y lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. El Salmo 91, te lo lees en tu casa, examínalo. Y cómo es que Dios da promesas. Pero ¿cuál es la condición? Que nosotros nos pongamos en disposición con Dios. Que nosotros nos rindamos en Dios. Porque si andamos en caminos perversos, no esperemos invocar a Dios y que Él venga a ayudarnos. Si andamos haciendo lo malo que no le agrada a Dios, no invoquemos a Jesús y pensamos que Él va a enviar a sus ángeles a ayudarnos. Porque no es así. No, es cuando nosotros nos rendimos a Él, entonces Él dice, acá estoy, hijo, ¿me necesitabas? Gloria a Dios. Pero si andamos mal y esto, o lo queremos nada más llamar cuando ay Diosito mío, ahora sí, ya te ayuda y, oye, no has ido a la iglesia, ¿para qué? Puros hipócritas, Y cuando otra vez, ay Diosito mío, ahora sí voy a la iglesia, ahora sí. No, dice en la Escritura que Dios no puede ser burlado. Vamos a ver un último texto. Apocalipsis 20:10. Apocalipsis 20:10. Aleluya, gloria a Dios. Y ahorita, acabando este tema, vamos a cantar unos cantos, a ver, gloria a Dios. Digo para que se vaya preparando César. Apocalipsis 20:10. Gloria a Dios. Acuérdense que este tema ¿cómo se llamó? El diablo está vencido y condenado. Aleluya. Pero en Cristo. Si no estamos en Cristo, entonces Él te puede ¿qué? Devorar. Tengamos mucho cuidado. Apocalipsis 20:10. ¿Ya lo tienes? Sí. Dice, y el diablo que los engañaba. ¿Quién engaña? El diablo. Él siempre va a engañar. Él jamás va a decirte verdad. Él siempre te va a engañar. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Ya viste su final del diablo? ¿Dónde va a estar? ¿Va a estar gobernando? ¿Va a estar en un trono? Va a estar como aquellos que están en prisión y tienen pantallas gigantes y tienen su chef que les cocine lo que quieren, su carnita asada? No, gloria a Dios. Sino el diablo va a estar como siendo atormentado. ¿Por cuánto tiempo? Día y noche, por los siglos de los siglos. Mucha gente no sabe. Aún la gente que hace pactos, ¿qué dice? No, pues él engaña, ¿no? Dice, ¿qué le engaña? Dice, no, pues mira, yo soy el rey, vamos un día a vencer a Dios y vamos a gobernar por siempre. Y si tú estás conmigo, yo te voy a dar un trono y que tú vas a estar conmigo y vamos a vencer, somos los grandes, mira, vamos a hacer esto, yo te voy a dar poder. Y los engaña. Pero realmente él ya está su destino, ya está lo profetizado, donde él va a ir a parar. Gloria a Dios. Leemos juntos, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y no solamente el diablo, sino todos aquellos que le sirven a él, directamente o indirectamente. ¿Sí sabes eso? O sea, directamente es cuando dicen, yo hice un pacto con el diablo, yo me entregué a él. Y otros indirectamente es cuando no quieren nada de Dios, no les gusta la palabra de Dios, mejor les gusta el pecado. Entonces todos ellos al lado de fuego.
a veces se presta como que queremos espantar a la gente, pero es lo que dice este bendito libro. Gloria a Dios. Y nosotros tenemos la obligación de compartirlo. Amén. Pues Dios te bendiga en esta hora. Espero este tema te haya gustado, entendido. Y a los que lo escucharán por YouTube también les mando un saludo. Estamos en la Iglesia de Jesucristo, el Buen Pastor San Juan 1011, en Puebla, en el país de México. Suscríbanse a nuestro canal. Y ahí estamos subiendo las predicaciones cada día de culto para ustedes. En el nombre de Jesús. Dan un aplauso a Cristo.